Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el capítulo 19 de Hechos. Y vamos a leer apenas 2 versículos. El versículo 21 y el versículo 22 de este capítulo. Si lo tiene. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Lo leo de vuelta. Presta atención. ¿Qué llama acá la atención? Los lugares que Pablo menciona es la descripción de algo de un viaje que Pablo se propone hacer. ¿Dónde está él? En Éfeso. Él está en Éfeso. Y dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Muy bien. Lo que Lucas nos está contando acá es un poco el itinerario que Pablo se propone hacer a continuación. Bueno, hay que ponerse y leer varias veces el pasaje, leer el libro de Hechos, leer las cartas, como nuestro hermano Bruno nos leyó recién la carta, un pasaje de la carta de 2 Corintios. Porque para entender este pasaje, es un pasaje muy breve. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay en estos 2 versículos? ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Hay algo para aprender? Sí, claro, es el Espíritu Santo el que inspira la palabra de Dios. Y hay algo para aprender en este pasaje. Lo que pasa es que no está ahí tan a la vista. Miren, yo decidí titular a este sermón: un corazón que desea lo que Dios desea. Un corazón que desea lo que Dios desea. Cuando yo pienso en esta expresión, hay alguien en quien yo pienso que es David, por ejemplo. Si hay un elogio precioso en la Biblia para un ser humano, es el elogio que la Biblia hace, que Dios hace sobre David. Nosotros sabemos, David era un hombre pecador y muy pecador. Y sin embargo, cuando Dios se refiere a él, dice que David era un hombre conforme a su corazón. ¿Sí? En el corazón de David estaban los mismos deseos, los mismos afectos de Dios. El corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Y si eso era cierto en David, más cierto es en Pablo. Nosotros en este pasaje de hoy vamos a ver cómo el corazón de Pablo es un corazón que desea lo mismo que Dios desea. Podemos llamarlo de un montón de otras formas: un corazón moldeado por la palabra de Dios, un corazón que ama a Dios, un corazón transformado por el Evangelio. Pero al final lo que está sucediendo acá es que nosotros vamos a ver a Pablo teniendo y experimentando en su vida un corazón que desea lo mismo que Dios desea. Vamos a dividir nuestro pasaje en 2 partes. El primer versículo, el versículo 21, y el segundo versículo. En nuestro caso, en este pasaje, el segundo versículo complementa lo que dice
el primer versículo. Se refuerza lo que ya dice el primer versículo. Para entender de alguna forma más profundamente este texto, nosotros tenemos que pensar, ¿no? Porque yo leo acá y obviamente la primera vez que leí el pasaje, yo dije, ¿y de qué habla esto acá? ¿Qué? Pero no, sí, habla mucho. Siempre es precioso esto. Siempre lo digo, es precioso leer, empezar a buscar, a preguntarle al Señor, que el Señor vaya a usar las herramientas que el Señor nos da para el estudio de su palabra. Y es precioso. Lo primero que nosotros vamos a ver en nuestro pasaje es que un corazón que desea lo que Dios desea, va a amar de manera visible y práctica a los hermanos, va a ayudar y animar a los hermanos a crecer en el vivir conforme al Evangelio y va a experimentar un apasionado anhelo de compartir a Cristo. Esas son 3 características de un corazón que desea lo que Dios desea. Miren, ¿cuál es la gran pregunta que uno debería hacerse al observar este pasaje? Porque Lucas nos está dando un itinerario, ¿no? Vamos al pasaje, dice: pasadas estas cosas, paréntesis breve acá. ¿Qué cosas? Lo que leímos la semana pasada, ¿no es cierto? La semana pasada nosotros vimos a Pablo anunciando el Evangelio en la ciudad de Éfeso y cómo el Señor obraba milagros, dice, extraordinarios a través de Pablo. Tan extraordinarios que toda la gente que estaba ahí, los brujos, hechiceros, se sorprendían. Muchos de esas personas se convierten al Evangelio y se despojan de esas cuestiones mágicas, ¿sí? Pasadas esas cosas, dice, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, y diciendo, después que haya estado allí, o sea, en Macedonia y Acaya, me será necesario ver también Roma. Este es el itinerario. Pablo está en Éfeso. Y Pablo dice, ¿a dónde tengo que ir? Yo quiero ir. Se propuso en su espíritu, dice, se propuso en el espíritu. ¿Ir a dónde? A Jerusalén. Muy bien. Éfeso. No traje mapa, perdón. Para ir a Jerusalén, ¿para dónde hay que arrancar? Para acá, para el este. Para Junín. Nosotros tenemos que arrancar para Junín. Ahora él dice, quiero, anhelo ir a Junín. Así que lo primero que voy a hacer es ir para el lado de Pinto. Porque Éfeso, Macedonia y Acaya, ¿dónde están? Enfrente, para el otro lado. No sé si se entiende. Pero, o sea, el itinerario dice, Pablo dice, quiero ir a Jerusalén, entonces arranco para allá, para Macedonia y Acaya, después me vengo a Jerusalén y después me voy a Roma. Tengo que ir a Roma, me es necesario ir a Roma. O sea, el itinerario que Pablo se plantea es casi ilógico. Si yo quiero ir a Junín, cuando llego a la rotonda, ¿para dónde tengo que arrancar? Para Junín no tengo que arrancar para Pinto, ni para Bedia, como una vez me pasó a mí. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando yo veo eso, lo que tengo que pensar es, ¿por qué quiere ir Pablo a cada uno de esos lugares? ¿Y qué significan esos lugares para Pablo? ¿Por qué Pablo quiere ir a esos lugares? ¿Y por qué en ese orden? Esa es la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Por qué Pablo va a hacer ese itinerario pero tan extraño aparentemente? Porque desde Éfeso se podía ir a Jerusalén. Sí, claro, Éfeso era un puerto. Para ir a Jerusalén había que ir al puerto de Cesarea. Ya lo hizo el viaje. La vez anterior, él vino, recorrió de todo lo que hoy es Grecia, desde el norte hacia el sur, llegó a Corinto, en Corinto se tomó un barco hasta Éfeso, estuvo en Éfeso como haciendo trasbordo y de ahí se fue a Jerusalén. Entonces, si ahora quiere ir a Jerusalén, podría ir tranquilamente, pero él decide ir primero a Macedonia y Acaya. Vamos a analizar un poco el pasaje. Lo primero que dice, nuestro pasaje de hoy dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén.
Y acá hay una expresión que es importante que nosotros consideremos. Dice, se propuso en espíritu. Mire su Biblia, ¿cómo aparece escrita la palabra espíritu en su Biblia? ¿Con mayúsculas o con minúsculas? ¿Todos tienen una versión que la tenga con minúsculas? Todos tienen Reina Valera 60. Bueno, Reina Valera traduce en espíritu. La palabra traducida ahí es pneumati, que significa espíritu. En los originales griegos no había diferencia, no podemos diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Porque ¿cuál puede ser la otra expresión? Pablo se propuso en el espíritu, en mayúsculas. La nueva traducción viviente, miren, lo traduce de esta forma. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Ahí hay un desafío de traducción o de interpretación. Y de aquí vamos a nosotros entender la idea principal del texto. ¿Quién es el que quiere ir a Jerusalén? ¿Es Pablo el que quiere ir a Jerusalén? ¿O es Dios que quiere que Pablo vaya a Jerusalén? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Quién dijo eso? ¿Y lo ven? Las dos son opciones correctas. Pablo siente un anhelo por ir a Jerusalén porque Dios puso ese anhelo en Pablo. Pablo más adelante va a decir que ir a Jerusalén es hasta algo que él no sé si quisiera. Si dependiera de él, él lo quiere porque Dios ha transformado su corazón. Pero si él pensara en términos humanos lo que significa ir a Jerusalén, él no iría. Así que es Dios. Pero también es Pablo. Porque ahora Pablo es alguien que desea lo mismo que Dios desea. ¿Se entiende? Ese debería ser un poco el anhelo nuestro. Siempre experimentar los mismos afectos que Dios tiene. Que nuestro corazón sea un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es vivir confiando en que lo que Dios dispone y hace es lo mejor. Y entonces yo quiero eso, porque sé que lo que Dios dispone es lo mejor. Déjenme hacer un paréntesis. Nosotros vamos a evaluar ahora y ver por qué razón Pablo quiere ir a Jerusalén. Pero hay algo que nosotros tenemos que leer y considerar, que no va a aparecer en algún pasaje particular, pero aparece en todo el ministerio de Pablo. Lucas, en el libro de Pablo, está haciendo un paralelismo entre Pablo y Jesús. Pablo está yendo a Jerusalén, ¿a qué? A sufrir. Cuando Pablo llegue a Jerusalén, Pablo va a ser encarcelado. ¿Me adelanto un poco? ¿Qué quiere hacer Pablo? Quiere ir a Macedonia y Acaya. ¿Va a ir? Sí, va a ir. Después quiere ir a Jerusalén. ¿Va a ir? Sí, va a ir. Va a ir. Y después quiere ir a Roma. ¿Va a ir? También va a ir. Preso. Porque cuando llegue a Jerusalén, lo van a apresar. Y él va a llegar a Roma, va a cumplir ese deseo de su corazón, pero preso. Al final Dios concede eso, pero como Dios sabe que es la mejor manera. Hay un paralelismo entre el camino de Pablo a Jerusalén y el camino de Jesús. Jesús, yendo hacia Jerusalén, hay un evangelio, el evangelio de Lucas, que dice: Jesús afirmó su rostro, o sea, se puso firme y fue a Jerusalén. Jesús, cuando fue a Jerusalén, ¿sabía que iba? Sí sabía, se lo dijo a sus discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, sea traicionado, muera, es necesario. Pablo, ¿sabe a qué va a Jerusalén? También sabe. A lo largo del camino, incluso va a venir un profeta, le va a atar las manos a Gago y le va a decir: mira, así te van a meter preso en Jerusalén. Y Pablo en un momento va a decir: en todos lados el Espíritu Santo me da testimonio
pero tengo que ir. Tengo que ir. Todo este trayecto que Pablo quiere hacer es un trayecto que está en su corazón, porque el corazón de Pablo es un corazón que desea lo que Dios desea. Miren, vamos a ver el itinerario en el orden en el que Pablo lo quiere hacer. Primero nombra a Jerusalén, pero después habla de Macedonia y Acaya. Primer razón, ¿por qué Pablo quiere ir a Jerusalén? ¿Cuál es la razón por la que Pablo quiere ir a Jerusalén? Abra por favor su Biblia en 1 Corintios 16. Primera de Corintios, capítulo 16, versos 1 al 4. ¿Lo tiene? Dice, escribiendo Pablo a los Corintios, desde Éfeso: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces sus ofrendas. Y cuando haya llegado, a quien hubiereis designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vaya a la siguiente carta de Pablo a los Corintios. 2 Corintios, capítulo 8. Lo que leía nuestro hermano Bruno. Vamos a leer solo los primeros 4 versículos de ese pasaje. Segunda Corintios, capítulo 8, versos 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿De qué está hablando acá Pablo? De una ofrenda que los corintios están juntando. Habla por favor también la carta a los romanos. Romanos capítulo 15, verso 25. Romanos 15, 25. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Qué pasa en Jerusalén? La iglesia en Jerusalén tiene necesidad. ¿Por qué Pablo quiere ir a Jerusalén?
Porque si la iglesia en Jerusalén está pasando necesidad y hambre, ¿quiénes son los primeros que tienen que proveer para los creyentes que están pasando necesidad? Los mismos creyentes. Hace algún tiempo, no recuerdo el pasaje, nosotros hablamos de que Dios bendice y provee para la necesidad de los suyos a través de los suyos. Si hay alguien en la iglesia que tiene necesidad, ¿quién es la primera que tiene que reaccionar? La iglesia. Pablo quiere ir a Jerusalén porque la iglesia en Jerusalén está necesitada, está empobrecida. Si nosotros veíamos, ¿no? Había muchas viudas, muchos huérfanos. Todos ellos judíos que al volverse al Señor y abandonar el judaísmo para convertirse en cristianos, sus familias los desechaban y ya no los ayudaban económicamente. Y entonces mucha de esa gente no tenía ni para comer. Y era la iglesia la que sustentaba. Y al principio la iglesia hizo una medida desesperada. La gente que tenía una casa de más, un campo de más, lo vendía. Pero no para hacer un gran templo, ni para comer, porque había necesidad. Bueno, ese dinero en algún momento se terminó. Además, en Jerusalén hubo un periodo especial por factores climáticos, de pobres cosechas, etcétera, que trajo hambre. Bueno, y la iglesia padecía eso. Y entonces lo que está moviendo a Pablo ahora para ir a Jerusalén es la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Pero para satisfacer la necesidad de la iglesia, él quiere juntar una ofrenda. No voy a arriesgar números porque sería... Hay gente a la que le gusta arriesgar números. No lo dice la Biblia, pero nosotros tenemos que pensar que la ofrenda que Pablo quería juntar era una ofrenda grande, porque tenía que servir para que muchas personas se alimentaran durante bastante tiempo. Por eso, me anticipo, Pablo primero manda a avisar, como leía 2 Corintios 8, él les avisa y les dice, vayan juntando, para que cuando yo vaya, ustedes digan, bueno, la iglesia en Corinto juntó esto. Perfecto, diga Pablo. ¿Quién de la iglesia en Corinto va a venir y va a traer la ofrenda de ustedes? Cuando pasara por Filipos, lo mismo, que la iglesia en Filipos también hubiera ya juntado durante tiempo una ofrenda para llevar a Jerusalén. Pero no la iba a llevar Pablo. Pablo en su viaje va a ir acompañado por los representantes de las iglesias que juntaron esas ofrendas. Entonces Pablo quiere ir a Jerusalén para ayudar a los hermanos que están pasando necesidad, pero antes tiene que ir a Macedonia y Acaya para juntar el dinero, el donativo, pero también porque él quiere, él está preocupado. La preocupación de Pablo es por la iglesia y por el crecimiento del evangelio. Entonces Pablo está preocupado. ¿Cuál es la necesidad de Jerusalén? ¿Qué necesita Jerusalén? Necesita asistencia porque están mal. ¿Qué necesitan Macedonia y Acaya? Necesitan aprender a ser generosos. Necesitan aprender a que el evangelio se vive de formas prácticas y visibles. Macedonia y Acaya, ¿son iglesias ricas a las que les sobra? No, porque Pablo lo dice también en la carta a los Corintios. Ellos también tenían necesidad. Y fue precioso ver que en su necesidad fueron capaces de ser ricos aún en su pobreza y de compartir. Mire, el comentarista William Berkeley, hablando de este pasaje, dice: Pablo quería subrayar la unidad de la iglesia de la manera más práctica. Quería demostrar que todos pertenecían al cuerpo de Cristo y que cuando una parte del cuerpo sufre, el resto debe ayudar. En otras palabras, quería sacarlos de un interés exclusivamente congregacional y darles una visión de la iglesia universal de la que formaban parte. Y en segundo lugar, quería darles una lección de caridad cristiana. Sin duda sabían de las privaciones de la iglesia en Jerusalén y lo sentían. Pablo quería enseñarles que ese sentimiento se tenía que traducir en obras. Termina Berkeley diciendo: estas dos lecciones son hoy tan válidas y necesarias
como entonces y siempre. Hay una imagen de la iglesia que a mí me gusta mucho, que Pablo les da a los corintios, y él dice que la iglesia es un cuerpo. Y que ninguna parte del cuerpo le puede decir a la otra que no la necesita. Pero hay una expresión que dice Pablo, que es: cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Ahora, esa verdad tiene dos expresiones. Primero, una expresión local. Eso tiene que ser una expresión local. Cuando un hermano en la iglesia local sufre, la iglesia sufre. Por eso Pablo dice: lloren con los que lloran. Lloren con los que lloran. El dolor del otro no es del otro. El dolor del otro, si es mi hermano, también es mío. Ahora, esa idea Pablo quiere que también la entiendan los hermanos a nivel de iglesia universal, porque la iglesia no es solo la iglesia local. Esta iglesia local es una expresión de una iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo en todo lugar. Nosotros aquí habitualmente oramos por hermanos de otras iglesias. Sabemos de una bebé que nació complicada y estamos orando por ella. Sabemos de un hermano que tiene a su esposa realmente muy delicada y oramos por ella y por él. Pero también oramos por hermanos que no conocemos. Y nuestra visión, nuestra comprensión de la iglesia debe ser tal que nosotros debiéramos estar incluso dispuestos a traducir esa preocupación por otros hermanos en formas prácticas. Una forma práctica es ofrendar, obviamente, con nuestro dinero. Nosotros sabemos, esta iglesia es una iglesia que es muy cuidadosa cuando habla de eso, porque hay iglesias donde el tema de la plata es un problema, porque los pastores o lo que sea piden plata para ellos mismos. No es ese el caso, no es eso. Sabemos que Dios se desagrada profundamente de aquel que hace del evangelio un negocio. Pero también sabemos que el cristiano debe caracterizarse por su generosidad. Nosotros nos tenemos que ser, nunca nos tiene que pesar, si nuestro corazón está tan agarrado a lo material que no somos capaces de ser generosos con otro, bueno, hay algo que está mal todavía en nosotros. Pero nosotros, si entendemos que la iglesia del Señor es la iglesia en todos lados, hasta podríamos tratar de ayudar a hermanos que nunca en nuestra vida vamos a ver, sino hasta que el Señor nos junte con ellos en el cielo. No quiero hacer autopromoción, pero hace bastante tiempo, yo trabajo con un hermano que es un misionero en República Dominicana y él se cruza mucho a Haití. Y a mí me pagaron por un trabajo que yo hice y me pagaron a través de él. Y yo admiro a este hermano muchísimo. Es precioso. Cada foto que él pone me encanta verlo, cómo él trabaja y todo. Bueno, y él fue a República Dominicana, pero la verdad es que le tira mucho a Haití, que está al lado y es un país muy empobrecido. Bueno, y a nosotros a mí me mandaron un dinero a través de él. Entonces yo le dije: Jaime, yo quiero participar de lo que vos haces. Agarrate una iglesia de esas, porque hermanos, en serio, pasan hambre los pastores. La iglesia pasa hambre en esos lugares. Una de las cosas que hizo este hermano fue conseguir donativos en un montón de lados para poner un criadero de chanchos. Y varios pastores de distintas iglesias tienen un criadero de chanchos y con eso sobreviven. Porque si no había forma. Jaime es el hermano que... Bueno, él hizo de intermediario también. En realidad el hermano que nos regaló las Biblias es un hermano de Estados Unidos. No nos conoce, ni sabe dónde está Lincoln. No sabe. Hay una ciudad que se llama Lincoln en Nebraska, ¿sabían ustedes?
Estados Unidos. Capaz que el hermano le tuvieron que aclarar. Bueno, ese hermano, ese es un ejemplo precioso. Él dijo, yo quiero regalar para una iglesia que está en el medio del campo, en un país que probablemente yo nunca visite, hermanos que nunca conozca, hasta que estemos reunidos con el Señor. Les termino la historia de Jaime. Yo le pedí a él que él le diera, que ayudara a un pastor. Y bueno, nos mandaron un video, el pastor nos mandó un video. El pastor de Haití nos mandó un videito agradeciendo. Y fue precioso para mí. No conozco, no voy a ver nunca en mi vida, hasta que estemos juntos delante del Señor. Digo, yo debería ser mucho más generoso de lo que soy. O sea, no digo... Porque nosotros, en serio, tenemos todas nuestras necesidades cubiertas. Pero la iglesia de Cristo debe ser una iglesia que sienta la necesidad de cualquier miembro de la iglesia como suya. Es más, la preocupación de Pablo no es solo por aquellos que son de Cristo, es también por todas las personas. Ahora lo vamos a ver. Pablo siente como suya no solo la necesidad de sus hermanos en Cristo, aunque no los conozca, sino que también siente la necesidad y experimenta la necesidad de aquellos que no están en Cristo. Déjenme hacer un paréntesis breve. ¿Alguien vio la representación de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos? Bueno, yo la vi. Me gustan a mí los Juegos Olímpicos, nosotros los miramos en casa. Precioso. Bueno, la ceremonia de los Juegos Olímpicos fue como muy progresista, con un mensaje marcadamente anticristiano. Marcadamente anticristiano. Bueno, hubo cristianos que obviamente señalaron eso. Está bien, sí, hubo burlas al cristianismo. Bueno, me encantó algo que puso una hermana, se llama Priscila Fonseca. Es una hermana que escribe muy profundo. Puso una fotito. En un momento se hizo una representación de una pintura de Da Vinci, de la Última Cena, con personas, había travesti, no sé, muy grotesco lo que había todo ahí. Y era una burla el cristianismo. Bueno, Priscila puso esa foto. Y una frasecita abajo, sencilla. ¿Qué frasecita puso? Ellos también necesitan a Cristo. Digo, porque está bien, hay algo, animosidad, todo lo que sea. Pero al final, la iglesia, un corazón que desea lo que Dios desea que la iglesia no sufra, que la iglesia crezca, que la iglesia tenga todas sus necesidades satisfechas, pero también desea que hasta el pecador más terrible vea redimida su vida por el Evangelio de Cristo. Al final es eso. Si nuestro corazón desea lo que Dios desea, nuestro corazón va a desear que los perdidos se salven. Nuestro corazón va a desear que la iglesia no sufra. Nuestro corazón va a saber que si Dios pone delante nuestro la necesidad de un hermano, no es para que nosotros digamos, como dice Santiago, voy a orar por vos, hermano. Y nuestro hermano tiene frío y nosotros tenemos una capa de más y no somos ni capaces de darle nada. Vamos a estar orando, hermanito, ¿eh? No, traducilo en términos prácticos. Pero fíjense ¿qué mueve a Pablo para ir a Jerusalén? Él habla, por ejemplo, en Hechos 20, él dice que quiere ir a la fiesta de Pentecostés. En Hechos 21 él dice o cuenta que cuando llega a Jerusalén él se reúne con la iglesia, con Jacobo, con los ancianos, les cuenta. Fíjense, aunque Pablo no es de la iglesia en Jerusalén, él da cuenta o rinde cuenta siempre a dos iglesias. Su iglesia, donde él empezó a servir, Antioquía de Siria, y la iglesia en Jerusalén. Aunque Pablo era un apóstol, y él sabía que tenía el llamado al apostolado, él siempre reconoció la autoridad de los apóstoles que estaban antes de él, y él va a ir a Jerusalén y va a hablar con Jacobo y con la iglesia en Jerusalén y va a contar lo que Dios está haciendo. Él se va a someter. Pero, sobre todas las cosas, lo que Pablo quiere hacer
es entregar esa ayuda para los pobres que ha juntado. Y la razón por la cual él va a Macedonia y a Acaya es para hacer partícipes a los hermanos de eso que Dios ha puesto también en su corazón. Y termina, dice, continúa el versículo. Pablo no solo quiere ir a Jerusalén. Después de que vaya a Jerusalén, dice, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y es interesante esto. Pablo dice, me será necesario. Es algo que tengo que hacer. Lo siento como algo que realmente necesito hacerlo. No es algo, me gustaría, si se da, si se puede. Cuando uno hace un viaje, uno hace planes. A mí me gusta hacer varios planes y veo lo que se da, y por ahí queda alguna cosa pendiente. Puede pasar, ¿no es cierto? Bueno, Pablo no, esto no. Él, tengo que ir a Roma. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, en capítulo 1. Romanos 1, verso 8. ¿Tiene? Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga, al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener entre vosotros también algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. En el corazón de Pablo siempre está este deseo. Ir a Roma. Yo quiero ir a Roma. Fíjense, a Pablo como que a veces se le ponen ciertas ideas, ciertos propósitos, ciertas ganas de hacer algo, el deseo. Sí, de hacer algo. Él quiso ir a Éfeso. Quiso ir una vez, el Señor le dijo que no. Quiso ir a otra vez, a la segunda vez que fue, que no tenía el propósito, los de Éfeso le dijeron, quédate. Y él dijo, no, todavía no. Y el Señor le concedió ir a Roma. Y acá Pablo está hablando, escribiéndole a los romanos, desde Corinto, les escribe. Nosotros estamos en un momento de acá, después de esto Pablo se va a ir a recorrer Macedonia y Acaya. Cuando llegue a Acaya y esté en Corinto, le va a escribir a los romanos. Y le va a decir, yo quiero, deseo, yo quiero ir a Roma, que Dios de alguna forma me conceda ir a Roma. ¿Por qué? ¿Por qué tanto quería él ir a Éfeso? Y fue. ¿Por qué quería ir tanto a Macedonia y Acaya, a Corinto? Y fue. ¿Por qué quería ir a Roma? A ver el Coliseo. Él quería ir a anunciar el Evangelio de Cristo, porque Roma era el corazón del Imperio Romano. Pablo es, guiado por el Espíritu Santo, muy intencional en su estrategia de predicar el Evangelio. Él busca lugares importantes, ciudades importantes, anuncia el Evangelio desde ahí, desde esos lugares el Evangelio se dispersa a muchos lugares. En el pasaje anterior nosotros leímos que desde Éfeso el Evangelio se difundió por toda Asia. Si él predica el Evangelio en Roma, el Evangelio se va a difundir por todo el Imperio Romano.
Esa es la intención de Pablo. Eso es lo que va a pasar después. Entonces, la razón por la que él quiere ir a Jerusalén es asistir a los hermanos que están en necesidad. La razón por la que él quiere ir a Macedonia y Acaya es hacer partícipes a los hermanos de eso. Que aprendan, darle la oportunidad de crecer, de madurar en la fe, que aprendan que el Evangelio se vive de formas prácticas. Y la razón por la que él quiere ir a Roma es porque él quiere anunciar el Evangelio de Cristo en el corazón del Imperio Romano, para que todo el Imperio Romano sea sacudido por la palabra del Señor. Es más, si ustedes recuerdan, nosotros leímos y estudiamos acá la carta a los romanos. Cuando él va a Roma, ¿qué les dice a los hermanos? ¿Qué pide de ellos? ¿Que lo ayuden a qué? ¿Alguien se acuerda? Yo quiero que ustedes me ayuden a algo, les dice a los romanos. Yo voy, pero cuando yo vaya, yo quiero que ustedes me ayuden. Quiero hacer algo. Quiere seguir, Pablo quiere seguir, que ustedes me encaminen hacia España. La intención de Pablo es ir a España, llevar el Evangelio hasta lo último del Imperio Romano en esa época. Él quiere cumplir con el mandato del Señor. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo, dijo el Señor, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso yo les decía que un corazón que desea lo que Dios desea va a amar de manera visible y práctica a los hermanos. Jerusalén. Va a ayudar y animar a otros a crecer en vivir conforme al Evangelio. Macedonia y Acaya. Va a experimentar un apasionado anhelo de compartir a Cristo. Roma. El comentarista Simón Kistemaker dice: durante el segundo viaje misionero de Pablo, las ciudades de Tesalónica y Corinto llegaron a ser centros cristianos. Y durante su tercer viaje, Éfeso llegó a ser el punto focal del cristianismo. Centros de la fe cristiana dominaban la escena a cada lado del mar Egeo, norte, este y oeste. Desde estos puertos, el Evangelio se diseminó a través de la cuenca del Mediterráneo. Pero Pablo todavía no estaba contento. El deseo de su corazón era visitar Roma, la capital del imperio. Lo que vemos entonces es que un corazón que desea lo que Dios desea, ama la iglesia, ama el Evangelio, ama ver crecer a los hermanos en la fe. Vamos al versículo 22, el segundo versículo, o 21, 22, que complementa lo que Pablo nos ha dejado ver, lo que Lucas nos ha dejado ver del corazón de Pablo en el versículo anterior. Es que el segundo versículo está como subordinado al primero, depende del primero. Y nos va a decir cómo Pablo empieza a actuar. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Paréntesis. El pasaje que leyó Bruno hablaba de dos hermanos que él manda y no los nombra. Me queda pendiente eso. Me pregunté eso. ¿Quiénes son? Si son Timoteo y Erasto o son otros hermanos. Enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Lo que él sintió en el Espíritu, se propuso en el Espíritu de hacer, lo hace. Lo hace, lo lleva a la acción, lo ejecuta. Pero también hay una palabrita ahí. Dice, se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo tiene claro cómo seguir. Ya sabe lo que va a hacer. Pablo ha entendido ya que el tiempo de él en Éfeso ya está. Que ya hay pastores instalados en las iglesias de Éfeso. Los hermanos de Éfeso están ya bien maduros. Él puede confiar en eso. Necesita seguir viaje, quiere seguir plantando, sembrando iglesias con el Evangelio de Cristo en otros lugares.
Bueno, ya sabe. ¿A dónde voy a ir? Bueno, voy a ir a Jerusalén, pero antes voy a ir a Macedonia y Acaya, y después quiero ir a Roma, porque en Roma quiero que me encaminen hacia España. Todo eso ya lo tiene Pablo. Así que él toma una medida bien práctica, que es primero mandar a Timoteo y Erasto, que se relaciona con 2 Corintios 8. Él les dice, van a ir Timoteo, va a ir Erasto, van a hablar con ustedes, les van a contar lo que yo quiero hacer. Vayan juntando la ofrenda, junten la ofrenda, para que cuando yo vaya, esté con ustedes, los visite, y ustedes puedan decirme, bueno, muy bien, de la iglesia en Lincoln, en el viaje a Jerusalén, te va a acompañar Martín. Él va a ser el encargado de llevar la ofrenda de nuestra iglesia con vos. De la iglesia en Junín va a ir tal, de la iglesia en Bragado va a ir tal. Pero cuando yo vaya, dice Pablo, yo quiero que eso ya esté listo. Y sin embargo, hay aquí un detalle. Mientras Pablo está en Éfeso, él escribe 2 cartas. Porque ¿qué está pasando en Corinto? No me quiero meter mucho en esto. Pero en Corinto hay conflicto. ¿Leyeron 1 Corintios? Sí. ¿Qué había en la iglesia? Un lío, mucho lío. Había enemistades entre uno y otro. Uno decía, yo soy de Apolo. No. Decía, yo soy de Pablo. Soy más mejor que vos. Y otro que se hacía el superado decía, yo soy de Jesucristo. Ustedes. Había esas cosas. Y cosas más graves. Había cosas más graves. Cuando se juntaban, la iglesia generalmente se juntaba, tenía la reunión, y lo que nosotros llamamos Santa Cena, que bueno, no tenemos pastores ordenados, no lo estamos practicando, pero en ese momento se partía el pan y el vino, y después se compartían otros alimentos. Bueno, fíjense qué tipo de cristianos serían que, no, yo traje empanada, yo como empanada, vos te trajiste sándwich de mortadela, comételo vos. Vos no trajiste nada, no comés nada. Era medio así, se mezquinaba. Bueno, ni hablar de uno que se había juntado con una que había sido mujer del padre. Terrible. Entonces Pablo escribe una primera carta muy enérgica, llamándolos al orden. Y manda a alguien a entregar esa carta. Y bueno, la razón por la cual se queda un cachito más en Éfeso es que está esperando la respuesta. Dicen, hay una carta que se perdió por la providencia de Dios, hay una carta que se perdió en el medio de 1 y 2 Corintios, hay otra carta que no tenemos. Y 2 Corintios también, pero ya algunas cosas ya se han solucionado en la iglesia en Corinto. 2 Corintios es una carta donde Pablo se enfoca no tanto en corregir lo que la iglesia está pasando, sino en que ellos entiendan que él es un apóstol de Cristo y esa es su autoridad en defender su apostolado. Pero ya es más, la segunda carta a los Corintios es distinta. En ese tiempo él tiene que esperar y está esperando en Éfeso. Por eso yo, como un agregado, yo quiero que se focalicen en el versículo 21, es eso lo que yo quiero que vean. La razón por la que él va a Jerusalén, por la que va a Macedonia y Acaya, y la que quiere ir a Roma. Ahora, un corazón que desea lo que Dios desea también es un corazón que se sujeta a los planes de Dios. Pablo, todo eso que él puso en su corazón, yo no sé cuál es la traducción correcta. Si es espíritu con minúsculas o espíritu con mayúsculas. Sí entiendo esto. Lo que hay en el corazón de Pablo, Dios lo puso. Porque Pablo es un hombre en cuyo corazón están los deseos que Dios desea. Los mismos deseos de Dios. ¿Se entiende? Simón Kistemaker, otra vez, gracias, Santo. Dice, la discordia en la iglesia corintia mantuvo a Pablo en Éfeso. Él había escrito cartas a los corintios y había despachado a Tito a Corinto para reconciliar a los hermanos. Esperaba que Tito le trajera noticias que le animaran. Bueno, algo que señala Kistemaker es que Lucas en Hechos no menciona tanto a Tito. ¿Y quién no aparece nombrado en el libro de Hechos? Lucas.
Lucas muchas veces, en parte de las cosas que Pablo hace, está Lucas ahí, pero él no se nombra. Lucas aparece nombrado en otras partes. Eso se debe a una cuestión de humildad. Y se supone que Lucas y Tito eran parientes. Entonces, la razón por la que Tito no aparece nombrado puede ser esa también. Ahora, estos hermanos van a ir, van a compartir los planes de Pablo, van a animar a los hermanos a ser generosos y cuando Pablo llegue, finalmente la ofrenda para los hermanos de Jerusalén estará lista. Entonces, la razón por la que Pablo no va enseguida a Corinto es esa, porque está esperando que aquello que él mandó corregir se corrija. La carta que él mandó produzca el efecto deseado. Lo produce. Gracias al Señor por eso. Así que, para terminar, esta es la idea que me gustaría que les quede. Pablo es alguien conforme al corazón de Dios. Pablo desea lo que Dios desea. Y lo que Dios desea es que nosotros lo amemos a Él, amemos a su iglesia y amemos a los perdidos. ¿Cómo amamos a Dios? Aborreciendo el pecado, pero amando a su iglesia y amando a los perdidos. Como dice Juan en la primera carta, nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Nosotros amamos a Dios amando a los hermanos. ¿Cómo ama Pablo a la iglesia? Bueno, se preocupa por sus necesidades en Jerusalén, se preocupa por su crecimiento en Macedonia y Acaya. Y en Roma también, porque él quiere compartir un don con ellos, como dijo en la primera carta, en el primer capítulo de su carta. Y también Pablo muestra su amor a Dios amando a los perdidos. Por eso, la pasión de su vida hasta el último día de su vida, es anunciar a Cristo. 2x3, mientras vamos estudiando juntos Hechos, lo que hago es releer todo el libro. Claro, para no perder la perspectiva, porque es toda una historia larga, ¿no? Lea, está bueno. Y lo hice ayer o antes de ayer. Y me encanta cómo termina el libro de Hechos. ¿Cómo termina el libro de Hechos? ¿Dónde está Pablo? En Roma. ¿Haciendo qué? Predicando el Evangelio. Preso, pero predicando el Evangelio. La palabra de Dios dice que, me adelanto, ¿no? Ya lo vamos a llegar a eso. Pablo está preso, pero le dan la libertad de estar en una casa, le ponen un soldado para que lo cuiden, porque sabe que no se va a escapar. Y entonces, mientras tanto, Pablo, ¿qué hace? Predica. ¿Cuándo dejó de predicar Pablo? Cuando lo mataron. Nunca dejó de predicar. Porque si nosotros entendemos el precioso valor del Evangelio, vamos a querer anunciar al Señor. Vamos a querer. ¿Qué aprendemos nosotros de este pasaje? Lo primero es que los deseos del corazón del hombre son transformados por el Evangelio. Dios pone su espíritu en nosotros y nos lleva a pensar como Él piensa y amar como Él ama. Pablo es alguien que desea lo que Dios desea porque Dios transformó su corazón por medio del Evangelio. ¿Qué deseaba el corazón de Pablo antes de conocer a Cristo? Matar cristianos. Fíjense si Pablo no es un ejemplo de lo que el Evangelio hace. Para que nuestro corazón desee lo mismo que Dios desea, nuestro corazón tiene que haber nacido de nuevo por el Evangelio. Porque muchas veces el hombre comprende y entiende, esto es lo que Dios desea. Quiero desear lo mismo. ¿Podemos poner nosotros en nuestro corazón el deseo por lo que Dios desea? No. Es solo el Espíritu Santo el que transforma nuestros corazones para que nosotros amemos lo que Dios ama. Deseemos lo que Dios desea. Porque al final alguien que ha sido transformado por el Evangelio va a querer la gloria de Dios siempre. ¿Ustedes creen que cuando Pablo llega a Roma preso, estaba contento o estaba triste por estar preso? Estaba contento. Al final llegué a Roma. Sí, pero preso. ¿Qué importa? Llegué a Roma.
¿Puedo predicar el Evangelio? Puedo predicar el Evangelio. ¿Qué importa? Si alguno aquí no ha creído aún en el Señor Jesús, esto debe saber. Para vivir como Dios quiere, uno debe desear y amar lo que Dios desea y ama. Ahora, la transformación que Dios hace en nuestra vida es a nivel básico y primero de los afectos. Porque es una transformación radical, profunda. No se trata, no puede tratarse de cambios superficiales, de cambios de hábitos, de comportamientos. Dios transformó a un asesino de creyentes en alguien dispuesto a padecer y viajar miles de kilómetros con el fin de expresar su amor hacia los creyentes y hacia los no creyentes. Segundo, amar a Dios se hace evidente siempre de maneras prácticas. Vamos a querer que los que no conocen a Jesús lleguen a conocerlo y amarlo. Vamos a querer que los que son del Señor no pasen necesidad y sufrimiento si está a nuestro alcance ayudarlos. Vamos a querer que nuestros hermanos crezcan en la fe y maduren en cómo llevar al caminar de todos los días esa fe. Y finalmente, tercero, Dios va a poner en nosotros la conciencia de ser parte de su pueblo, de identificarnos con el sufrimiento ajeno y sentirnos parte de la misión de la Iglesia. Que los discípulos crezcan a imagen de su Señor, anunciar el Evangelio de Cristo a los perdidos. Así, exactamente así luce un corazón que desea lo que Dios desea. Un corazón transformado por el Señor. Amén. Oremos, hermanos.